El viento frío de la madrugada mexicana silbaba a través de las rendijas de los viejos edificios de la Ciudad de México, pero no era el aire helado lo que erizaba la piel de la nación. Era el anuncio, casi un susurro que se transformó en un estruendo, de una investigación que prometía sacudir los cimientos mismos del poder. Una promesa audaz, una declaración de guerra contra la opacidad, centrada en la presunta ocultación, en las más altas esferas, de vínculos inquebrantables, macabros, entre políticos de renombre y el crimen organizado. Aquellas palabras, pronunciadas con una gravedad inusual, resonaron en cada rincón, dibujando un futuro incierto, pero sin duda, explosivo. El silencio que siguió al anuncio fue la calma tensa antes de la tormenta, una tormenta de revelaciones que, según se prometía, mantendría a la audiencia pegada a la pantalla, al borde de sus asientos, esperando el próximo capítulo de esta saga de sombras y verdades. Este no era un simple escándalo, era un terremoto político, una de esas historias que redefinen la historia de un país, marcando un antes y un después en la ya compleja psique de la sociedad mexicana. La expectación flotaba en el aire, densa y casi palpable, prometiendo que lo que estaba por desvelarse cambiaría para siempre la percepción de aquellos que ostentaban el poder. En el ojo de este huracán, emergió una figura cuya sola mención ya generaba debate, admiración y, en algunos círculos, un profundo recelo: Omar García Harfuch. Su nombre, sinónimo de la lucha frontal contra el narcotráfico y la delincuencia organizada, llevaba consigo el peso de un pasado complicado. Un pasado marcado por operaciones de alto riesgo, atentados que por poco le cuestan la vida, y una implacable persecución de los más buscados criminales del país. Pero, junto a su innegable historial de valentía, también arrastraba la sombra de la controversia, acusaciones no probadas y la eterna sospecha que rodea a cualquier figura que se sumerge tan profundamente en el abismo de la seguridad pública mexicana. Harfuch no era un novato en el juego del poder. Su trayectoria lo había posicionado como una figura clave en la seguridad pública, un hombre que conocía los entramados, las lealtades ocultas y las traiciones silenciosas que definen este universo. Ahora, este mismo hombre, con su mirada intensa y su reputación forjada en el fuego de la acción, se erigía como el portador de una verdad incómoda, una verdad que parecía demasiado grande, demasiado peligrosa, para ser contenida. Su aparición en este escenario no era casual, era la ficha más pesada en un tablero complejo, un jugador que, con su sola presencia, prometía alterar el delicado equilibrio de fuerzas. La promesa inicial de una lucha sin cuartel contra la corrupción, un estandarte enarbolado con fervor por la administración actual, comenzaba a desdibujarse en la percepción pública. Las sospechas, antes murmullos aislados, ahora se convertían en un coro creciente de voces que cuestionaban la inacción, o peor aún, la complicidad, en las más altas esferas del gobierno. Era una sensación de desconfianza profunda, un eco de promesas rotas y de una esperanza que se desvanecía lentamente. La gente, cansada de los viejos vicios, había depositado su fe en una nueva era de transparencia, pero ahora, esa fe se veía amenazada por la misma oscuridad que se juró combatir. Cada día que pasaba sin respuestas claras, cada rumor de encubrimiento, alimentaba la desconfianza generalizada, creando una brecha cada vez más grande entre el gobierno y los ciudadanos a los que supuestamente servía. La paradoja era cruel: mientras se hablaba de limpieza, las sombras del pasado parecían extenderse sobre el presente, envolviendo a la nación en un manto de incertidumbre y desilusión. La lucha contra la corrupción, que debía ser un faro de esperanza, se estaba convirtiendo en un campo de batalla de acusaciones y negaciones, donde la verdad parecía ser la primera víctima. Esta situación no solo erosionaba la credibilidad del gobierno, sino que también socavaba la fe de la sociedad en sus instituciones, un daño mucho más profundo y difícil de reparar que cualquier escándalo político. La revelación de Omar García Harfuch no era un hecho aislado, era la punta de lanza de una serie de eventos y acusaciones previas que, durante meses, habían tejido una red de sospechas alrededor de la administración. Desde filtraciones anónimas hasta investigaciones periodísticas valientes, el telón se había ido descorriendo poco a poco, pero ahora, Harfuch prometía destrozarlo de un solo golpe. Para aquellos que han seguido de cerca la política mexicana, y para los que buscan la verdad detrás de los titulares, se les invita a unirse a este viaje. Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de esta investigación, la que promete exponer los nombres, las conexiones y las complicidades que, hasta ahora, habían permanecido en las sombras. Cada suscripción es un voto por la verdad, un compromiso con la transparencia en un país que tanto la necesita. Esta no es solo una historia, es el reflejo de una lucha, la crónica de un despertar. La investigación es compleja, los intereses son vastos, pero la determinación de desvelar la verdad es inquebrantable. Suscríbanse ahora, porque lo que está por venir, las revelaciones que se avecinan, son cruciales y afectarán a todos.
La revelación de Omar García Harfuch no era un hecho aislado, era la punta de lanza de una serie de eventos y acusaciones previas que, durante meses, habían tejido una red de sospechas alrededor de la administración. Desde filtraciones anónimas hasta investigaciones periodísticas valientes, el telón se había ido descorriendo poco a poco, pero ahora, Harfuch prometía destrozarlo de un solo golpe. Para aquellos que han seguido de cerca la política mexicana, y para los que buscan la verdad detrás de los titulares, se les invita a unirse a este viaje. Suscríbanse al canal para no perderse ni un solo detalle de esta investigación, la que promete exponer los nombres, las conexiones y las complicidades que, hasta ahora, habían permanecido en las sombras. Cada suscripción es un voto por la verdad, un compromiso con la transparencia en un país que tanto la necesita. Esta no es solo una historia, es el reflejo de una lucha, la crónica de un despertar. La investigación es compleja, los intereses son vastos, pero la determinación de desvelar la verdad es inquebrantable. Suscríbanse ahora, porque lo que está por venir, las revelaciones que se avecinan, son cruciales y afectarán a todos. Las afirmaciones de Harfuch no emergían de la nada, como una repentina llamarada en un campo yermo, eran el punto cúlmine de una ebullición lenta pero constante, una olla a presión que llevaba gestándose bajo la superficie del panorama político mexicano. No se trataba de una nueva acusación sin precedentes, sino de la cristalización de una serie de eventos y revelaciones que, acumuladas en el tiempo, habían forjado una narrativa incómoda, una red de sospechas tejida con hilos de inacción, negligencia y, para muchos, una complicidad velada. Durante los meses previos, diversas voces, tanto dentro como fuera de los círculos de poder, habían señalado la existencia de pactos oscuros, de intocables protegidos por el manto de la impunidad. Periodistas intrépidos, a menudo arriesgando sus vidas, habían publicado reportajes que, aunque carecían de la contundencia de un Harfuch, apuntaban en la misma dirección, la penetración del crimen organizado en las estructuras gubernamentales. Estas acusaciones, aunque a menudo negadas o minimizadas por la retórica oficial, habían calado hondo en la conciencia pública, alimentando un creciente escepticismo sobre la verdadera voluntad del gobierno para combatir la corrupción de raíz. La sociedad ya no se contentaba con promesas, exigía pruebas, acciones, y la exposición de aquellos que, desde las sombras, manipulaban los hilos del poder. En este complejo entramado, la figura del presidente López Obrador, y por extensión, la administración que él encabezaba, se perfilaba como el epicentro de la resistencia y negación frente a estas crecientes acusaciones. Su gobierno, imbuido de una narrativa de transformación y combate a la corrupción, se encontraba ahora en la incómoda posición de defenderse de señalamientos que socavaban la esencia misma de su proyecto político. Cada vez que Harfuch o alguna voz disidente levantaba la mano, la respuesta oficial solía ser una descalificación, un intento de encuadrar las críticas dentro de una conspiración de conservadores o adversarios interesados en desestabilizar. Esta estrategia, aunque efectiva en un principio para movilizar a la base de apoyo presidencial, comenzaba a perder fuerza ante la acumulación de indicios. El poder establecido, representado por el Palacio Nacional, se erigía como una fortaleza, una pared inexpugnable que se negaba a reconocer la validez de las acusaciones de Harfuch, presentándose a sí mismo como la única fuente legítima de verdad. La confrontación no era solo entre Harfuch y los políticos ligados al crimen, era una batalla narrativa entre el denunciante y el poder presidencial, entre una verdad incómoda y la negación sistémica, un choque de trenes que prometía ser brutal. Y sin tregua. En medio de esta creciente tensión, Harfuch, consciente de la magnitud de lo que tenía entre manos, inició sus tentativas de sacar a la luz la información, no sin antes enfrentarse a un muro de barreras burocráticas y políticas. Sus primeros movimientos fueron cautelosos, intentando navegar las turbulentas aguas del sistema, buscando canales institucionales para presentar sus hallazgos. Pero la experiencia le había enseñado que el poder, cuando se siente amenazado, es capaz de erigir los más intrincados laberintos para protegerse. Sus esfuerzos se toparon con una resistencia sutil pero férrea, archivos que se extraviaban, reuniones que se posponían indefinidamente, puertas que se cerraban silenciosamente. Los pasillos de la burocracia, usualmente lentos, se volvieron un pantano intransitable, diseñado para desalentar cualquier intento de transparencia. No era una negación frontal, sino una inercia calculada, una estrategia para agotar al denunciante y desacreditar la magnitud de sus hallazgos antes de que pudieran ver la luz. La reacción inicial de los medios de comunicación y la opinión pública fue mixta, un reflejo de la polarización que ya caracterizaba al país. Algunos medios, los más críticos al gobierno, recibieron con avidez las primeras señales, amplificando el eco de las sospechas. Otros, afines al oficialismo, se apresuraron a calificar las insinuaciones como golpes bajos o campañas de desprestigio. La opinión pública, a su vez,
oscilaba entre el escepticismo y una creciente curiosidad, dividida entre aquellos que confiaban ciegamente en la narrativa presidencial y quienes sentían que, detrás de las negaciones, se escondía una verdad mucho más oscura. Harfuch sabía que el camino sería largo, pero su determinación para romper el silencio era inquebrantable, impulsada por la convicción de que la verdad, por dolorosa que fuera, era el único camino hacia una verdadera justicia para el país. El peso de la sombra se cernía sobre el ambiente. Cada intento de Harfuch por abrir una rendija de luz era recibido con una fuerza opuesta, una defensa instintiva del sistema que parecía diseñada para mantener todo en la oscuridad. Las barreras no eran solo burocráticas, eran también psicológicas, una estrategia para minar la moral y la credibilidad de quien osara desafiar el statu quo. La difusión inicial de detalles fragmentados, cuidadosamente seleccionados por Harfuch y sus cercanos, generó un efecto dominó, una serie de ondas que, aunque inicialmente pequeñas, empezaban a agitar el estanque de la política nacional. Cada mención, cada indicio sutil, era analizado con lupa por la prensa, generando especulaciones y alimentando el debate en las redes sociales. Las insinuaciones de Harfuch, aunque todavía no eran una acusación formal y contundente, ya eran suficientes para inyectar una dosis de nerviosismo en los círculos de poder. Los nombres que se susurraban en los pasillos, las ausencias notables en eventos públicos, la repentina discreción de ciertas figuras políticas, todo contribuía a un clima de creciente incertidumbre. La administración, aunque públicamente mantenía una postura de calma y negación, por dentro comenzaba a sentir la presión, la necesidad de endurecer su respuesta, de pasar a una ofensiva que desacreditara a Harfuch antes de que su mensaje pudiera consolidarse y volverse irrefutable. Este periodo de tanteo, de sutiles movimientos en el tablero, estaba llegando a su fin. La polarización se intensificaba, el diálogo se volvía más ríspido, y la expectación por la próxima jugada de Harfuch se convertía en una espera febril. La sociedad, dividida en su percepción y sus lealtades, sentía que algo grande se gestaba, un momento definitorio que pondría a prueba la resiliencia de sus instituciones y la verdadera profundidad del compromiso de sus líderes con la transparencia y la justicia. No había vuelta atrás, el camino estaba trazado, y cada paso de Harfuch lo acercaba más a un enfrentamiento directo con el poder. La escasa pero significativa información que Harfuch había logrado filtrar, cuotas de verdad cuidadosamente administradas, se propagó como un reguero de pólvora, encendiendo la llama del debate público. Las declaraciones, aunque todavía veladas y sin la contundencia de una acusación frontal, fueron suficientes para generar un revuelo mediático sin precedentes. Los encabezados de los periódicos, los noticieros televisivos y las redes sociales estallaron, convirtiendo la insinuación de Harfuch en el tema central de la conversación nacional. La sociedad, ya de por sí polarizada por años de discursos encendidos, se dividió aún más. Por un lado, aquellos que veían en las palabras de Harfuch la confirmación de sus peores temores sobre la corrupción y la impunidad. Por el otro, quienes las desestimaban como una maniobra política orquestada por los adversarios del gobierno. Este intenso escrutinio forzó a la administración a salir de su inicial postura de negación pasiva. Ya no era posible ignorar el creciente clamor, la presión era demasiada para mantener la fachada de normalidad. Se esperaba una respuesta, una explicación, y el silencio ya no era una opción viable. La pelota, ahora, estaba en la cancha del gobierno, y cada día que pasaba sin una declaración oficial, sin una contranarrativa convincente, erosionaba aún más su credibilidad ante una opinión pública cada vez más exigente. La tensión era palpable, un presagio de la tormenta que se avecinaba, con Harfuch en el ojo del huracán, observando cómo sus palabras cobraban vida propia y desafiaban al poder establecido. Ante la creciente marea de preguntas y sospechas, la administración orquestó una contraofensiva política veloz y agresiva, diseñada para desacreditar a Harfuch y desviar la atención de las graves acusaciones. La estrategia fue multifacética. Primero, se cuestionó la credibilidad de Harfuch, desempolvando episodios de su pasado y magnificándolos para sembrar la duda sobre sus motivaciones. Se le acusó de ambición política, de estar al servicio de intereses oscuros que buscaban desestabilizar al país, e incluso de tener sus propias cuentas pendientes con la justicia, aunque sin presentar pruebas concretas. Se trataba de un ataque ad hominem en toda regla, una maniobra clásica para desviar el foco del mensaje hacia el mensajero. La maquinaria de comunicación oficial trabajó a toda marcha, inundando el espacio público con narrativas alternativas. De repente, las prioridades del debate cambiaron. El problema ya no eran los posibles vínculos con el crimen organizado, sino la supuesta inestabilidad generada por golpes bajos lanzados desde la oposición o la injerencia de fuerzas externas. Se intentó construir un relato donde Harfuch era una pieza más en un ajedrez político complejo, y no el portador de una verdad incómoda. La ofensiva no se limitó a las palabras, también hubo acciones.
Se lanzaron investigaciones superficiales sobre el patrimonio de Harfuch y sus cercanos, se filtraron supuestos documentos comprometedores que, al analizarse con rigor, resultaron ser inconsistentes o irrelevantes. La intención era clara: empañar su reputación, presentarlo como alguien tan corrupto o cuestionable como aquello que denunciaba. La presión se extendió a los medios de comunicación, con veladas amenazas de retirar publicidad oficial a aquellos que dieran demasiado espacio a las declaraciones de Harfuch. C. Promovieron debates televisivos donde panelistas afines al gobierno atacaban con virulencia al denunciante, minimizando sus afirmaciones y ridiculizando la idea de que políticos de alto nivel pudieran estar coludidos con el crimen organizado. El mensaje era constante: Harfuch era un embustero, un mercenario de la política, y sus acusaciones carecían de fundamento. La meta final de esta contraofensiva era cerrar filas alrededor del presidente, presentar la situación como un ataque a la institución presidencial y no como una investigación sobre la corrupción. Se buscaba solidificar la base de apoyo del gobierno, apelando al sentimiento de unidad nacional frente a los enemigos internos y externos. La batalla ya no era solo por la verdad, sino por el control de la narrativa, una lucha encarnizada donde la reputación de Harfuch y la legitimidad del gobierno pendían de un hilo, expuestas al juicio implacable de la opinión pública. Cada día que pasaba intensificaba este enfrentamiento, con un claro perdedor si la verdad salía a la luz. Sin embargo, a pesar de la implacable contraofensiva gubernamental, la semilla de la duda ya había sido plantada, y con ella, comenzaron a surgir revelaciones secundarias. Estas informaciones adicionales, que no provenían directamente de Harfuch pero que validaban parte de su narrativa, añadieron una complejidad inesperada al panorama. Muchas de estas filtraciones eran anónimas, susurradas por fuentes internas de diversas dependencias gubernamentales, periodistas valientes o incluso, en algunos casos, miembros disidentes de partidos políticos. Eran voces que, al ver la valentía de Harfuch, encontraban el coraje para compartir pequeñas piezas del rompecabezas que corroboraban la existencia de vínculos peligrosos. Por ejemplo, se publicaron reportajes investigativos sobre movimientos bancarios inusuales de ciertos funcionarios, la adquisición inexplicable de propiedades de lujo por parte de figuras de bajo perfil, o la contratación de empresas fachada en proyectos de infraestructura gubernamental en zonas de alta influencia criminal. Estas informaciones, aunque no señalaban directamente a López Obrador o a su círculo más íntimo, sí evidenciaban la persistencia de redes de corrupción y la posible infiltración del crimen organizado en diversos niveles del gobierno, tal como Harfuch había insinuado. La ironía era cruel. Mientras el gobierno luchaba por desacreditar a Harfuch, la propia realidad se encargaba de darle la razón, poco a poco. Estas revelaciones secundarias no solo agregaron peso a las afirmaciones de Harfuch, sino que también expusieron las grietas en la fachada de la administración. Se comenzó a ver una discrepancia entre el discurso oficial de combate implacable a la corrupción y la realidad que se desvelaba a través de las investigaciones periodísticas. La ciudadanía, que en principio pudo haber dudado de Harfuch por la campaña de desprestigio, ahora tenía múltiples puntos de referencia para juzgar. La confianza en las instituciones se debilitaba aún más, y la percepción de que algo fundamentalmente equivocado estaba ocurriendo se afianzaba. Estas informaciones adicionales no eran el golpe de gracia, pero sí la confirmación de que el humo venía de alguna parte y que, probablemente, había fuego. El terreno se estaba preparando para una confrontación mayor, con la acumulación de pruebas circunstanciales que, poco a poco, tejían un caso más sólido de lo que la administración quería admitir. La complejidad del escenario aumentaba exponencialmente, con cada nueva pieza de información sumándose al expediente, haciendo que la negación fuera una tarea cada vez más difícil y menos creíble. Harfuch, desde la distancia, observaba cómo su estrategia de soltar la verdad por cuentagotas comenzaba a dar frutos, erosionando lentamente la base de la credibilidad gubernamental y preparando el escenario para lo que él sabía sería la revelación definitiva, aquella que nadie podría ignorar o desmentir. La acumulación de pruebas circunstanciales, las voces disidentes y las filtraciones anónimas habían abonado el terreno. Era el momento para que Harfuch diera el siguiente paso, uno que sería decisivo y que no dejaría lugar a dudas. Con una meticulosa preparación y una estrategia cuidadosamente elaborada, Harfuch procedió a presentar pruebas más concretas y detalladas, un arsenal de información que respaldaba sus acusaciones con una fuerza avasalladora. No se trataba de meras insinuaciones ni de reportajes ambiguos. Ahora, el exjefe de policía ponía sobre la mesa elementos irrefutables que harían que la negación del gobierno fuera una tarea casi imposible, un acto de fe ciega que solo los más recalcitrantes podrían sostener. Entre estas pruebas, se encontraban grabaciones de audio que captaban conversaciones entre funcionarios de alto y mediano nivel, cuyas voces, a pesar de los intentos de distorsión, eran identificables para quienes conocían los entresijos del poder. En estas grabaciones, se discutían pactos,
Se coordinaban acciones para obstaculizar investigaciones y se mencionaban pagos a figuras políticas a cambio de protección o de hacer la vista gorda ante operaciones ilícitas. Las transcripciones de estas conversaciones, autenticadas por peritos independientes, revelaban una red de complicidades que se extendía mucho más allá de lo que la opinión pública había imaginado. No eran simples chismes de pasillo, sino confesiones implícitas de una colusión que ponía en jaque la integridad del Estado. Además de las grabaciones, Harfuch presentó documentos clasificados, memoranda internos de dependencias gubernamentales que detallaban reuniones con individuos vinculados a organizaciones criminales, listados de pagos extraoficiales a asesores políticos, y correos electrónicos cifrados que revelaban la coordinación entre funcionarios y operadores del crimen. Algunos de estos documentos incluían órdenes explícitas para desviar investigaciones, para liberar a detenidos de alto perfil o para permitir el paso de cargamentos ilícitos a través de puntos de control. La documentación era abrumadora, con sellos oficiales, firmas reconocibles y fechas que la ubicaban en el corazón de la administración actual y la anterior. La procedencia de estos documentos, según Harfuch, era de fuentes dentro del propio sistema, individuos cansados de la corrupción que habían decidido actuar, asumiendo riesgos incalculables. Para complementar la evidencia documental y de audio, Harfuch también presentó testimonios grabados de testigos protegidos, exmiembros de células criminales, funcionarios públicos arrepentidos y ciudadanos comunes que habían sido víctimas o habían presenciado directamente los vínculos entre el poder y el crimen organizado. Estos testimonios, emotivos y descarnados, ponían rostro humano a la abstracción de la corrupción, narrando cómo las decisiones políticas influían directamente en la vida de las comunidades, en la expansión de la violencia y en la impunidad de los perpetradores. Los testigos, algunos con sus voces distorsionadas y sus rostros ocultos para proteger su identidad, describían con desgarradora precisión cómo ciertos políticos se habían beneficiado de la relación con el crimen, e incluso cómo habían participado en la toma de decisiones que favorecían a los cárteles. Era una galería de horrores que confirmaba las peores sospechas y pintaba un cuadro sombrío de la realidad mexicana. La presentación de estas pruebas no fue un acto discreto. Harfuch se aseguró de que llegaran a los medios de comunicación más influyentes, a expertos en seguridad y a organizaciones internacionales, garantizando que el peso de la evidencia fuera innegable y su impacto, ineludible. Este movimiento audaz lo posicionaba no solo como un denunciante, sino como la punta de lanza de una verdad que ya no podía ser silenciada. La divulgación de estas pruebas no solo resonó en los círculos políticos y mediáticos, también encendió la chispa de la indignación en la sociedad civil. Organizaciones no gubernamentales, grupos de derechos humanos y ciudadanos comunes, que desde hace tiempo clamaban por justicia y transparencia, vieron en las revelaciones de Harfuch la confirmación de sus peores sospechas y el impulso necesario para un levantamiento cívico. El hartazgo ante la impunidad y la corrupción, que había sido un sentimiento latente, se convirtió en una fuerza movilizadora. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo a Harfuch y de exigencias de rendición de cuentas al gobierno. Hashtags como #Harfuch tiene la razón y #Queremos justicia se volvieron tendencia, reflejando el sentir de una población que se sentía traicionada y demandaba un cambio radical. Manifestaciones espontáneas comenzaron a surgir en las principales ciudades del país, con miles de personas marchando pacíficamente, portando pancartas que exigían el esclarecimiento de los hechos y la renuncia de los funcionarios señalados. Las voces de las víctimas de la violencia y el crimen organizado, que durante años habían sido silenciadas o ignoradas, encontraron en este movimiento un eco poderoso. Se organizaron foros de debate, paneles de discusión y reuniones públicas donde expertos, académicos y ciudadanos analizaban las pruebas presentadas por Harfuch, desglosando sus implicaciones y diseñando estrategias para presionar a las autoridades. Las organizaciones de derechos humanos, con su vasta experiencia en documentar abusos y exigir justicia, jugaron un papel crucial en la organización de estas movilizaciones, brindando asesoría legal y apoyo a los testigos protegidos. La presión sobre el gobierno se intensificó de manera exponencial. Ya no se trataba solo de una disputa política o de una campaña de desprestigio, ahora era un movimiento social legítimo y masivo, con una amplia base de apoyo y una determinación inquebrantable de obtener respuestas. Los líderes de estas organizaciones y movimientos sociales, que antes habían sido marginados o desacreditados por el discurso oficial, ahora ganaban una visibilidad y una legitimidad sin precedentes. Sus demandas no eran partidistas, eran la voz de un pueblo que exigía vivir en una sociedad justa y libre de la sombra del crimen organizado en el poder. La fuerza de la sociedad civil, una fuerza a menudo subestimada, emergía como un actor clave en esta crisis, demostrando que la voluntad popular, cuando se organiza y se moviliza, puede ser un contrapeso formidable al poder establecido. La marea de la indignación crecía, y con ella, la certeza de que el gobierno ya no podía seguir ignorando la gravedad de las acusaciones. La controversia,
lejos de quedarse confinada a las fronteras mexicanas, trascendió rápidamente, atrayendo la atención de medios internacionales y organismos globales. Las revelaciones de Harfuch, por su audacia y la gravedad de sus implicaciones, se convirtieron en noticia de primera plana en periódicos de prestigio como The New York Times, The Guardian y El País. Las cadenas de televisión como CNN y BBC dedicaron segmentos especiales a analizar la crisis política y de seguridad que se vivía en México, con corresponsales enviando reportajes desde la Ciudad de México. La imagen del presidente López Obrador y su administración, que había sido cuidadosamente cultivada a nivel internacional como una fuerza de cambio y modernización, comenzó a deteriorarse rápidamente. Organismos como la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de Estados Americanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitieron comunicados expresando su profunda preocupación por la situación. Instaron al gobierno mexicano a garantizar la transparencia en las investigaciones, a proteger a los denunciantes y a asegurar que se hiciera justicia, sin importar cuán alto fuera el nivel de los implicados. Expertos en derechos humanos y en combate a la corrupción señalaron que la situación en México no era un caso aislado, sino un síntoma de un problema más amplio de infiltración del crimen organizado en estructuras estatales a nivel global, pero la magnitud de las pruebas presentadas por Harfuch lo convertía en un caso de estudio particularmente alarmante. La prensa internacional no solo replicó las noticias, también realizó sus propias investigaciones, entrevistando a analistas, activistas y exfuncionarios mexicanos, quienes, bajo el anonimato o a rostro descubierto, confirmaron la veracidad de muchas de las acusaciones. El escrutinio global añadió una capa de presión adicional a la administración de López Obrador. México, como actor relevante en el escenario internacional, no podía permitirse el lujo de ser percibido como un narcoestado o como una nación donde la corrupción gubernamental y el crimen organizado operaban impunemente. La reputación del país, su estabilidad económica y sus relaciones diplomáticas estaban en juego. Las implicaciones iban más allá de la política interna, afectaban inversiones extranjeras, acuerdos comerciales y la confianza en las instituciones democráticas del país. El gobierno se encontró bajo un microscopio internacional, con cámaras y micrófonos apuntando desde todos los rincones del mundo, esperando una respuesta contundente y creíble. Esta atención no solo complicaba la estrategia de negación oficial, sino que también ofrecía una capa de protección a Harfuch y a los testigos, haciendo que cualquier intento de represalia por parte del gobierno fuera visible y condenable a escala global. La verdad, ahora, no solo era una exigencia nacional, sino una demanda del mundo entero. La administración de López Obrador, atrapada entre la espada de la creciente presión internacional y la pared de una indignación social en escalada, se vio obligada a abordar las acusaciones de manera mucho más directa. La estrategia de negación rotunda y descalificación del denunciante, que había funcionado en etapas previas, resultaba ahora insostenible frente al aluvión de evidencias y al coro unánime de condena tanto interna como externa. Era una encrucijada crítica. Reconocer la seriedad de la situación se volvía una necesidad política, aunque sin admitir abiertamente culpabilidad alguna, buscando un difícil equilibrio entre la contención de daños y la preservación de la narrativa oficial. El presidente, en sus conferencias matutinas, adoptó un tono más cauto, ya no tan enérgico en el descarte absoluto de las acusaciones, sino más propenso a hablar de investigaciones internas y el compromiso irrestricto con la verdad, aunque siempre con la reserva de que no se permitirían venganzas políticas. Este cambio en el discurso era sutil para el ojo inexperto, pero para los analistas políticos representaba un giro significativo, una admisión tácita de que la crisis había superado las dimensiones de un simple ataque político. La seriedad de la situación era innegable, y la incapacidad de la administración para desmentir las pruebas presentadas por Harfuch había erosionado considerablemente su capacidad de control narrativo. La confianza popular, que antes era casi inquebrantable para el presidente, empezaba a mostrar fisuras, y la preocupación por la imagen internacional del país se hacía cada vez más palpable en los pasillos de Palacio Nacional. La encrucijada no solo ponía a prueba la habilidad política del gobierno, sino también su integridad y su verdadera disposición a enfrentar las sombras que Harfuch había expuesto. Era un momento de alta tensión, donde cada palabra y cada movimiento eran analizados al milímetro, esperando el siguiente capítulo de este drama político que mantenía a México en vilo. En medio de este torbellino, diferentes actores políticos y figuras públicas comenzaron a posicionarse, delineando con claridad las alianzas y las divisiones dentro de la ya fracturada clase política mexicana. La revelación de Harfuch no solo había sacudido al gobierno, sino que también había expuesto las lealtades y las ambiciones ocultas de diversos líderes. Algunos, principalmente de partidos de oposición, se alinearon rápidamente con Harfuch, aprovechando la oportunidad para criticar la corrupción y la impunidad en la administración actual. Sus discursos resonaban con la indignación popular,
exigiendo investigaciones a fondo y la dimisión de los funcionarios implicados. Veían en Arfuch un aliado estratégico, un ariete inesperado que podría abrir una brecha en la fortaleza del oficialismo. Sin embargo, no todos los opositores apoyaban incondicionalmente a Arfuch. Algunos, cautelosos, decidieron observar desde la distancia, temiendo que el exjefe de policía pudiera tener sus propias motivaciones y agendas ocultas. Por otro lado, figuras afines al gobierno, tanto dentro del gabinete como en el Congreso, cerraron filas en torno al presidente, defendiendo la integridad de la administración y atacando a Arfuch. Estos líderes adoptaron la línea oficial, calificando las acusaciones como parte de una estrategia de desestabilización política. Argumentaban que Arfuch era un instrumento de la mafia del poder o de intereses oscuros que buscaban dañar la imagen del país y detener el proceso de transformación que el presidente había iniciado. Sus argumentos, aunque cada vez más difíciles de sostener frente a las pruebas, seguían siendo escuchados por una parte considerable de la población que permanecía leal al proyecto presidencial. No faltaron tampoco las figuras grises, aquellos que intentaron mantener una postura neutral, pidiendo prudencia y evitando tomar partido, aunque su silencio a menudo era interpretado como una forma de apoyo implícito al statu quo. Estos personajes, generalmente políticos con aspiraciones futuras o que buscaban evitar cualquier confrontación directa, contribuían a la complejidad del debate, aunque sin aportar claridad. La polarización se manifestaba no solo en el enfrentamiento entre el gobierno y Arfuch, sino también en las fisuras que emergían dentro de cada bando, revelando las tensiones internas y las complejas relaciones de poder que subyacían a la fachada de unidad. Cada declaración pública, cada tuit, cada aparición en medios se convertía en un posicionamiento estratégico, una maniobra en el ajedrez político que determinaría el futuro de muchos y, potencialmente, el rumbo del país. En medio de este ambiente de alta tensión, la presión sobre Arfuch se intensificó de manera exponencial, no solo por parte del gobierno, sino también por aquellos que se sentían amenazados directamente por sus revelaciones. El protagonista se enfrentó a un escrutinio intenso, una verdadera cacería de brujas mediática y política, con el claro objetivo de minar su credibilidad y su autoridad moral. La estrategia era clara: si no podían desmentir las pruebas, al menos podrían desacreditar al mensajero. Se lanzaron campañas para desenterrar cualquier episodio controvertido de su propio pasado, por insignificante que fuera, y magnificarlos hasta convertirlos en escándalos de proporciones épicas. Se revivieron viejas polémicas relacionadas con su trayectoria en la seguridad pública, sus acciones en operativos pasados, y sus relaciones personales y familiares, todo con la intención de sembrar la duda sobre su propia incorruptibilidad. La prensa afín al gobierno, y cuentas anónimas en redes sociales, comenzaron a difundir información sobre su riqueza personal, sus supuestas conexiones con grupos de poder tradicionales, e incluso insinuaciones sobre su participación en redes de corrupción anteriores. Se buscaban inconsistencias en sus declaraciones, contradicciones en su narrativa y cualquier indicio que pudiera ser utilizado para presentarlo como un hipócrita o como alguien que lanzaba acusaciones para desviar la atención de sus propios problemas. La presión no era solo pública. También hubo reportes de intentos de intimidación velada, de seguimientos a sus cercanos y de supuestas auditorías fiscales rutinarias que de repente aparecieron en su historial. Sus fuentes y colaboradores también fueron blanco de estas tácticas, en un intento de aislarlos y silenciarlos. Este escrutinio no solo buscaba desacreditar a Arfuch, sino también enviar un mensaje claro a cualquier otro posible denunciante. En este juego, el costo de hablar la verdad podía ser inmenso y personal. La presión sobre Arfuch era asfixiante, una prueba de fuego para su temple y su convicción. Sin embargo, el exjefe de policía, curtido en batallas mucho más peligrosas, mantenía una postura firme. Sabía que estos ataques eran una señal de que sus golpes estaban surtiendo efecto, de que había tocado un nervio sensible en el entramado de poder que tanto se esforzaban en proteger. Su respuesta a estos ataques era metódica. Evitaba caer en provocaciones, refutaba las acusaciones falsas con hechos, y lo más importante, continuaba con su plan de presentar más pruebas. Entendía que la mejor defensa era la verdad, y que cada intento de deslegitimarlo solo servía para resaltar la desesperación de aquellos que temían lo que él aún tenía por revelar. La batalla por la narrativa se había convertido en una batalla por la reputación, donde el honor de un hombre se enfrentaba al poder de todo un sistema. El acoso mediático y las tácticas de desprestigio no lograron acallar la voz de Arfuch, quien, lejos de amedrentarse, interpretaba cada ataque como una confirmación de la validez de sus denuncias. Era la señal inequívoca de que había golpeado en el corazón de un sistema corrupto, vulnerable y desesperado. Con cada intento de deslegitimarlo, la determinación de Arfuch se afianzaba, convencido de que la única vía era la de la transparencia total, exponiendo el intrincado nudo de la conspiración que durante años había permitido que políticos supuestamente incorruptibles operaran bajo el manto de la impunidad.
Su siguiente movimiento fue el de desentrañar la mecánica de las conexiones entre el poder y el crimen organizado, revelando cómo éstas afectaban, de manera profunda y dolorosa, a la sociedad mexicana. Harfuch no se limitó a señalar la existencia de estas conexiones, se propuso mostrar el modus operandi, el esqueleto de la infiltración que había carcomido las instituciones. Describió con escalofriante detalle cómo se gestaban los pactos, reuniones clandestinas en residencias de lujo, llamadas telefónicas encriptadas, intermediarios discretos que operaban como puentes entre los capós de la droga y los despachos gubernamentales. Se expuso la geografía de la corrupción, que gobernadores eran amigos de que cárteles, que presidentes municipales ofrecían garantías a cambio de prebendas, que legisladores impulsaban leyes que beneficiaban directamente a las organizaciones criminales. No era una relación unilateral de subordinación, sino una compleja simbiosis donde cada parte obtenía beneficios mutuos, a expensas de la seguridad y el bienestar de millones de ciudadanos. Se reveló cómo la influencia del crimen organizado se manifestaba en decisiones clave de gobierno, la asignación de contratos públicos a empresas fachada vinculadas a cárteles, el control de aduanas y puertos para facilitar el tráfico de drogas y armas, la manipulación de procesos electorales para asegurar la llegada de candidatos afines a sus intereses. Las estructuras de seguridad del Estado, en lugar de combatir al crimen, en ocasiones se convertían en sus protectoras, desviando operativos, filtrando información sensible y persiguiendo a grupos rivales en lugar de a los verdaderos delincuentes. Esto creaba un ambiente de terror y desconfianza, donde la propia población no sabía en quién confiar, si en las autoridades o en los grupos criminales que prometían una justicia paralela. Harfuch hizo hincapié en que este entramado no era el resultado de acciones aisladas de unos cuantos funcionarios corruptos, sino de una política de Estado silente, una cultura de la impunidad arraigada que había permitido que estas redes crecieran y se fortalecieran con el paso del tiempo, trascendiendo sexenios y partidos políticos. La magnitud del problema era sistémica, un cáncer que se había extendido por todo el cuerpo del Estado, y del cual López Obrador, según las pruebas que Harfuch presentaría, tenía conocimiento y había elegido ocultar o minimizar. La revelación de estos detalles no solo buscaba impactar a la opinión pública, sino también abrir los ojos a aquellos que, por ignorancia o por interés, habían negado la profundidad de la infiltración del crimen organizado en la política mexicana. Harfuch, con su arsenal de pruebas, estaba pintando un cuadro de la realidad que, por más cruda que fuera, era necesaria para iniciar un proceso de depuración y recuperación de las instituciones. Su objetivo era destruir la narrativa oficial de un Estado fuerte y libre de influencias criminales, para mostrar la verdad de un Estado vulnerable, cooptado y, en muchos casos, cómplice. En medio del desvelo de este complejo nudo de conspiración, Harfuch se encontró con un invaluable caudal de información proveniente de voces que, hasta ese momento, habían permanecido silenciadas por el miedo o la desesperanza. Eran testimonios de víctimas directas del crimen organizado, de ciudadanos comunes que habían presenciado actos de violencia y corrupción, y de individuos con conocimiento interno que, ahora, encontraban en la figura de Harfuch el valor para alzar la voz. Estos testimonios, cuidadosamente recabados y anonimizados para proteger la identidad de quienes los ofrecían, se convirtieron en un componente crucial de la denuncia, añadiendo una dimensión humana innegable a la fría lógica de los documentos y las grabaciones. Se presentaron grabaciones y transcripciones de llamadas de extorsión que evidenciaban la complicidad de autoridades policiales, quienes no solo permitían las actividades criminales, sino que en ocasiones participaban activamente en ellas. Familias enteras narraron el terror de vivir bajo el yugo de cárteles que operaban con total impunidad en sus comunidades, secuestrando, extorsionando y asesinando, mientras las autoridades locales miraban para otro lado, peor aún, les brindaban protección. Estos relatos, desgarradores y llenos de angustia, pintaban un cuadro vívido de la desprotección a la que estaba sometida la población, una desprotección que, según Harfuch, era fruto directo de la colusión entre políticos y criminales. Hubo también testimonios de exmiembros de las fuerzas de seguridad que, arrepentidos o amenazados, decidieron romper el pacto de silencio. Estos individuos, con un conocimiento profundo de la forma en que operaban las redes, confirmaron la participación de altos mandos en el desvío de recursos, la venta de armas y el resguardo de rutas clave para el narcotráfico. Revelaron cómo las reuniones entre políticos y líderes criminales eran más comunes de lo que se imaginaba, y cómo las decisiones en materia de seguridad pública eran, en realidad, dictadas por los intereses de los cárteles. Sus relatos no solo validaban los documentos y grabaciones, sino que también explicaban el cómo y el porqué de la ineficiencia de las instituciones en la lucha contra el crimen. La valentía de estas voces silenciadas, aunque protegidas detrás del anonimato, fue fundamental para dotar de una legitimidad inquebrantable a las denuncias de Harfuch. Confirmaron aspectos cruciales de sus acusaciones, demostrando que la corrupción no era solo un tema de cifras o papeles,
sino que tenía un impacto directo y devastador en la vida de la gente. Estos testimonios, al ser divulgados, provocaron una ola de empatía y rabia entre la población, solidificando el apoyo a Harfuch y haciendo aún más insostenible la postura de negación por parte del gobierno. La verdad, venida desde las profundidades del sufrimiento y el miedo, comenzaba a salir a la luz con una fuerza imparable. El punto de inflexión llegó con lo que se anticipaba. Como la revelación de los detalles ocultos, la estocada final que Harfuch había guardado para el momento justo. Con una precisión quirúrgica, y en un acto que se percibió como un desafío directo al poder presidencial, Harfuch expuso nombres, fechas y eventos específicos que, de manera innegable, demostraban la ocultación de información vital por parte del gobierno en turno. Su presentación no fue ambigua, fue una acusación formal, respaldada por un expediente tan contundente que dejó poco margen para la negación o las evasivas. En una conferencia de prensa que paralizó al país, Harfuch desglosó cómo, tras la detención de ciertos líderes criminales, se habían encontrado documentos y dispositivos electrónicos que contenían listas detalladas de funcionarios públicos que recibían pagos, favores o protección por parte de las organizaciones delictivas. Mencionó nombres específicos de gobernadores, senadores, diputados y altos funcionarios de dependencias federales clave, detallando las cantidades de dinero, las fechas de los depósitos y los métodos utilizados para blanquear el dinero. No eran acusaciones genéricas, eran imputaciones directas con pruebas fehacientes. Además, Harfuch reveló la existencia de informes de inteligencia elaborados por agencias de seguridad del propio gobierno, los cuales alertaban sobre la infiltración del crimen organizado en esferas políticas específicas. Estos informes, con sellos y firmas de autenticidad, habían sido clasificados como secreto de Estado y, según Harfuch, el presidente López Obrador había tomado la decisión personal de no hacerlos públicos, a pesar de que contenían información crucial para la seguridad nacional y la integridad de las instituciones. Se mostró cómo estos informes detallaban planes para manipular votaciones, para controlar territorios estratégicos y para influir en la designación de jueces y fiscales, todo con la complicidad o la inacción del Poder Ejecutivo. Las fechas de estos informes y de las decisiones de ocultamiento eran particularmente impactantes, ya que coincidían con el periodo en que Harfuch había estado intentando, por vías institucionales, que se actuara sobre esta información. Esto no solo probaba la ocultación, sino también una deliberada omisión, una elección consciente de priorizar el blindaje político sobre la justicia y la seguridad de los ciudadanos. Harfuch no solo acusó de encubrimiento, sino de una traición a la confianza pública, de haber protegido a criminales y a sus aliados políticos en lugar de al pueblo de México. La reacción fue instantánea y atronadora. El terremoto político que Harfuch había anticipado se materializó en una explosión de indignación a nivel nacional e internacional. Los medios de comunicación, incluso aquellos más reticentes, no pudieron ignorar la magnitud de las revelaciones. La sociedad civil se movilizó de manera masiva, exigiendo la renuncia y el enjuiciamiento de los funcionarios señalados. La credibilidad del gobierno se desplomó a niveles históricos, y la figura presidencial se vio envuelta en la peor crisis de su sexenio. Harfuch, de pie ante un país atónito, había cumplido su promesa de desenmascarar la verdad, desatando una tormenta que cambiaría el curso de la historia de México. El momento culminante llegó en un foro público, un escenario que Harfuch había elegido meticulosamente, consciente de que la transparencia era la única arma capaz de perforar el blindaje de la opacidad gubernamental. No fue una filtración clandestina ni una conferencia de prensa en el resguardo de un hotel, fue una exposición abierta, televisada en vivo a nivel nacional y transmitida por plataformas digitales, donde no cabía la negación ni la distorsión. El aire en el auditorio era denso, cargado de una expectativa palpable, mientras Harfuch, con una calma que contrastaba con la magnitud de lo que estaba a punto de revelar, se dirigía a la nación. Sus palabras, precisas y sin titubeos, se clavaban como puñales en el corazón del poder establecido. No se limitó a repetir lo ya dicho, fue más allá, presentando la evidencia más contundente, el eslabón perdido que conectaba directamente a altos funcionarios con el encubrimiento, o demostraba su conocimiento tácito y su inacción deliberada. Harfuch proyectó en una pantalla gigante, simultáneamente a la transmisión, un gráfico detallado. No era solo un documento, era la transcripción de una conversación, una serie de mensajes cifrados extraídos de un dispositivo electrónico incautado a un líder criminal de alto perfil. Los mensajes revelaban una comunicación constante, casi familiar, entre este capo y, sorprendentemente, un miembro del círculo más íntimo del presidente, una figura cuya lealtad al mandatario era incuestionable. Los intercambios no eran sobre operativos o estrategias de seguridad, sino sobre la protección de rutas de narcotráfico específicas, sobre la neutralización de investigaciones incómodas, y lo más alarmante, sobre la distribución de aportaciones económicas disfrazadas de donaciones políticas para campañas electorales.
El nombre del funcionario, junto con capturas de pantalla de sus perfiles en redes sociales y registros de llamadas que confirmaban la comunicación, se mostraron sin ambajes. Pero la prueba que realmente hizo que el auditorio contuviera el aliento, y que paralizó al país entero, fue un video corto. Un metraje granulado, aparentemente de una cámara de seguridad oculta, que mostraba a este mismo alto funcionario entrando en una propiedad conocida por ser utilizada por el crimen organizado, reuniéndose discretamente con el capo que aparecía en los mensajes. La hora, la fecha y la ubicación coincidían con eventos críticos que Harfuch había mencionado anteriormente, donde investigaciones clave se habían estancado misteriosamente o donde operativos habían sido inexplicablemente abortados. La imagen del funcionario, saludando con una familiaridad inquietante al líder criminal, no dejaba lugar a dudas. No era una interpretación, era una prueba visual irrefutable de una complicidad profunda y directa. No había manera de desmentirla, de argumentar que era una fabricación o una distorsión. La prueba era tan demoledora que incluso los medios más afines al gobierno se vieron obligados a reconocer su existencia, aunque intentaran matizar su significado. La revelación no solo implicaba a un funcionario clave, también arrojaba una sombra directa sobre el conocimiento del presidente, ya que el video mostraba una reunión poco después de que Harfuch hubiera intentado alertar al círculo presidencial sobre la situación. El silencio posterior, la inacción, la negativa a investigar, ahora cobraban un significado siniestro. El golpe de Harfuch no fue solo a un funcionario, fue un golpe directo al corazón de la administración, rompiendo la narrativa de incorruptibilidad que tanto se había esforzado en construir. La reacción de la opinión pública fue abrumadora e inmediata. La presentación de la evidencia irrefutable por parte de Harfuch marcó un punto de no retorno, un momento crucial en el que la balanza de la percepción se inclinó masivamente en su favor. Las redes sociales estallaron en una oleada de condena y furia. Los hashtags que antes apoyaban al gobierno se vieron superados por #renuncia ya y #justicia para México, demostrando un cambio radical en el sentir popular. La credibilidad del gobierno, ya erosionada por semanas de acusaciones y revelaciones, se desplomó a niveles sin precedentes. La imagen del presidente, antes casi intocable para una parte significativa de la población, sufrió un daño irreparable. No había discurso, por más hábil que fuera, que pudiera contrarrestar la fuerza de la verdad revelada en ese video y esos mensajes. La gente sentía que había sido engañada, que sus esperanzas de un cambio real habían sido traicionadas por aquellos en quienes había depositado su confianza. Ante la magnitud del escándalo y la presión popular innegable, la primera señal de fractura en la monolítica estructura del poder no tardó en llegar. Horas después de la revelación de Harfuch, el funcionario directamente implicado en el video presentó su renuncia, argumentando razones personales y para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, la celeridad de su partida, y la falta de una defensa pública contundente por parte del gobierno, fue interpretada por la sociedad como un reconocimiento implícito de las irregularidades, una admisión tácita de la verdad que Harfuch había desvelado. Más allá de las excusas, el mensaje era claro, la evidencia era tan potente que no había forma de proteger al implicado, y su sacrificio era necesario para intentar contener el estallido. Otros funcionarios, temiendo ser los siguientes en la mira de Harfuch o en las sospechas públicas, comenzaron a distanciarse sutilmente, a emitir declaraciones tibias que buscaban desmarcarse sin confrontar directamente al presidente. El pánico empezaba a cundir en los pasillos del poder. La virada en la opinión pública no solo fue perceptible en las redes y las manifestaciones, también se reflejó en los medios de comunicación. Incluso aquellos que antes habían sido la voz del gobierno tuvieron que ajustar su narrativa, reconociendo la gravedad de la situación y la solidez de las pruebas de Harfuch. Los analistas políticos, antes divididos, ahora coincidían en la magnitud de la crisis y en la necesidad de una rendición de cuentas profunda. La sociedad, unida en su indignación, exigía acciones concretas, no solo renuncias, sino justicia. La imagen del presidente, que había prometido un gobierno transparente y sin corrupción, se desdibujaba ante la cruel realidad de la evidencia. El control narrativo se había perdido, y ahora, el gobierno se encontraba a la defensiva, enfrentando una ola de descontento que amenazaba con arrastrarlo. El punto de inflexión había llegado, y con él, la certeza de que el país nunca volvería a ser el mismo. Las consecuencias inmediatas de la demoledora revelación de Harfuch no se hicieron esperar, desatando una cascada de eventos que prometían un cambio sísmico en el panorama político y judicial de México. La renuncia del funcionario implicado fue solo el primer eslabón de una cadena que rápidamente se puso en marcha. La presión popular, alimentada por la contundencia de las pruebas y la convicción de Harfuch, se tradujo en una demanda unánime e innegociable de investigaciones judiciales formales, que ya no podían ser ignoradas o minimizadas por el Poder Judicial. La Fiscalía General de la República,
que en un principio había mostrado una reticencia sospechosa a actuar, se vio obligada a abrir expedientes de investigación contra el exfuncionario y contra otros que, según las pruebas presentadas, parecían estar implicados en la red de encubrimiento y complicidad. No solo se trataba de indagar en los vínculos con el crimen organizado, sino también en las omisiones y acciones deliberadas de ocultamiento por parte de funcionarios de alto nivel. La indignación ciudadana alcanzó tal punto que se promovieron amparos y demandas colectivas, exigiendo a las autoridades judiciales que actuaran de manera imparcial y expedita. Las cámaras de diputados y senadores, por su parte, se vieron forzadas a convocar sesiones extraordinarias para debatir las implicaciones de las revelaciones. Los partidos de oposición, envalentonados por el apoyo popular, exigieron la comparecencia de otros funcionarios e incluso la apertura de un juicio político contra figuras de alto rango que hubieran tenido conocimiento y no hubieran actuado. La presión internacional también se incrementó, con organismos y gobiernos extranjeros emitiendo declaraciones que instaban a México a demostrar su compromiso con el Estado de Derecho y la lucha contra la corrupción. Las agencias de inteligencia y seguridad de países aliados ofrecieron su colaboración en las investigaciones, lo que implicaba una supervisión externa y una mayor dificultad para que intentaran ocultar o manipular pruebas. El mensaje era claro: el mundo estaba mirando y esperaba ver una justicia real y sin excepciones. Las redes de complicidad y encubrimiento, que antes parecían inexpugnables, empezaron a resquebrajarse. Algunas figuras políticas, sintiéndose acorraladas y temiendo ser las próximas en caer, comenzaron a negociar con las autoridades judiciales, ofreciendo información a cambio de clemencia, desatando una purga interna que prometía sacar a la luz aún más nombres y conexiones. El temor a la justicia, que por tanto tiempo había sido un fantasma lejano para la clase política mexicana, se convertía en una realidad inminente. Harfuch, aunque ahora bajo una protección extrema ante las amenazas recibidas, había logrado su objetivo. Había destapado una olla de corrupción que prometía un cambio significativo en el panorama político, judicial y social de México. Era un momento de purga, de redefinición de las instituciones, y el camino hacia la justicia, aunque largo y tortuoso, se había abierto de par en par. La promesa de un México más justo y transparente, que parecía una utopía inalcanzable, ahora se vislumbraba como una posibilidad real, aunque aún incierta, en el horizonte. Las investigaciones avanzaron con una lentitud exasperante para la opinión pública, pero con una contundencia innegable para el sistema judicial. El incesante escrutinio internacional y la presión ciudadana sostenida impidieron que las habituales tácticas de dilación y obstrucción surtieran efecto. Los fiscales, envalentonados por el apoyo popular y la certeza de que el mundo observaba, llevaron a cabo procesos exhaustivos. Uno a uno, los políticos señalados en las pruebas de Harfuch fueron llamados a declarar. Sus coartadas se desmoronaron ante la solidez de las grabaciones, los documentos y, crucialmente, los testimonios protegidos que ahora se atrevían a hablar. Algunos de los grandes nombres del escenario político mexicano, intocables hasta entonces, se vieron obligados a enfrentar la justicia. Las primeras sentencias, aunque iniciales y sujetas a apelaciones, marcaron un precedente histórico. La impunidad, esa sombra que había cubierto a México durante generaciones, comenzaba a resquebrajarse. No fue un proceso rápido ni fácil, cada paso se libró con tenacidad, con batallas legales feroces y una guerra de narrativas en los medios. Sin embargo, la verdad, esa verdad dolorosa y cruda que Harfuch había prometido, comenzaba a prevalecer. Era un lento amanecer después de una larga noche, donde las instituciones del país se veían obligadas a mirarse al espejo y confrontar las profundas heridas que la corrupción había infligido. Este proceso judicial, más allá de los veredictos individuales, simbolizaba una catarsis nacional, un intento de sanar las fisuras de la credibilidad y la confianza en el Estado. La sociedad respiraba un aire de esperanza. Cautelosa, sabiendo que el camino hacia una justicia plena sería largo y lleno de obstáculos, pero que el primer y más difícil paso ya se había dado. Se había demostrado que denunciar era posible y que el poder no era invulnerable. La maquinaria de la justicia, a pesar de sus imperfecciones y su historia de manipulación, se había puesto en marcha, impulsada por la valentía de unos pocos y la exigencia de muchos. La lucha por la transparencia y la rendición de cuentas, aunque había traído un soplo de esperanza a la nación, no estuvo exenta de un costo personal inmenso, especialmente para Omar García Harfuch. Su vida se transformó en una existencia bajo constante amenaza, en una jaula de oro donde la libertad personal se sacrificaba por el bien común. El exjefe de policía, cuyo tempel ya había sido forjado en el fragor de batallas contra el crimen, ahora enfrentaba el peso de la soledad y el aislamiento, pagando un precio altísimo por su valentía. Su familia, su círculo cercano, también sintieron el frío aliento del peligro, obligados a vivir bajo esquemas de seguridad que desdibujaban la normalidad. La sociedad,
por su parte, también pagó un costo. La exposición de las profundidades de la corrupción sistémica generó una desilusión profunda, una crisis de confianza que tardaría años en sanar. La percepción de un Estado cooptado por el crimen dejó cicatrices en el tejido social, un recordatorio constante de la fragilidad de la democracia y la necesidad de una vigilancia perpetua. Nadie salió indemne de esta batalla. Políticamente, el país se encontró en una encrucijada, con la necesidad imperante de reconstruir instituciones y restaurar la fe pública. Sin embargo, a pesar de las heridas y los sacrificios, el mensaje final de esta odisea era de esperanza, una esperanza anclada en la importancia crucial de la valentía individual y colectiva. Arfuch se erigió como un símbolo de que, incluso ante la adversidad más formidable, un solo individuo con integridad y convicción puede desafiar al poder y, en última instancia, mover las montañas de la corrupción sistémica. Su acto de arrojo inspiró a otros, disipando el miedo que había paralizado a tantos y abriendo las compuertas para que más voces se atrevieran a denunciar, a exigir. La sociedad mexicana, una vez más, demostró su resiliencia. Las movilizaciones ciudadanas, las demandas de justicia, el apoyo incondicional a Arfuch, todo ello subrayó el poder de un pueblo que se niega a ser subyugado por la impunidad. La esperanza residía en la idea de que la rendición de cuentas ya no era una utopía, sino una meta alcanzable, siempre y cuando la ciudadanía permaneciera activa, crítica y vigilante. La lucha contra la corrupción no era un evento aislado, sino un proceso continuo, una carrera de largo aliento que requería el compromiso inquebrantable de cada mexicano. Este legado de Arfuch no se limitaba a los juicios y las sentencias, trascendía hacia la construcción de una nueva cultura cívica, una donde la complacencia ya no tuviera cabida. Era un recordatorio de que la libertad y la justicia no son regalos inamovibles, sino conquistas diarias que deben ser defendidas con pasión. La vigilancia ciudadana se transformó en un pilar fundamental para el futuro del país, una garantía de que los ojos del pueblo estarían siempre atentos, monitoreando las acciones de sus gobernantes, exigiendo transparencia y castigando la desviación. El caso Arfuch, con todas sus complejidades y sus dolorosas revelaciones, se incrustó en la memoria colectiva como un parteaguas, un antes y un después en la historia reciente de México. Marcó el momento en que el miedo cedió ante la indignación, en que el silencio se rompió por el clamor de la verdad. La conclusión no era un final feliz de cuento de hadas donde todos los villanos eran castigados y los héroes vivían en paz. Era una conclusión agridulce, llena de cicatrices, pero también de la promesa de un futuro más justo. El camino hacia la plena recuperación de México sería arduo, pero la semilla del cambio había sido sembrada, regada con la valentía de Arfuch y la exigencia de su pueblo. Sus implicaciones a largo plazo serían objeto de análisis en futuros capítulos, explorando cómo esta revelación sin precedentes reconfiguró el poder, las instituciones y la relación del gobierno con su ciudadanía. La lucha por la verdad nunca termina, y es vital permanecer conectados para seguir desenterrando las profundidades que aún se ocultan en las sombras. Suscríbanse para más análisis profundos, para entender las implicaciones de lo que hemos vivido y para mantener viva la llama de la justicia. La historia de México es una historia de resistencia, y cada uno de ustedes es parte de ella. No se pierdan el siguiente video, donde exploraremos las reacciones internacionales y el impacto geopolítico de estas revelaciones.